Atención. Escalofriante burbuja maldita de $2,50 billones revelada, amenaza siniestra para la economía. Una noche oscura y tormentosa, Javier regresa a casa en el autobús, su mente atrapada entre el cansancio del trabajo y la preocupación por su familia. En su celular, un mensaje llama su atención: desapariciones misteriosas en el barrio. La burbuja financiera maldita asola a los incautos. Su corazón se acelera. Ha escuchado susurros en la calle, historias de sombras que devoran la luz, rumores de gente que ha desaparecido en la oscuridad. Valeria, murmura, sintiendo un nudo en el estómago. Su pequeña hija ha estado inquieta, sus sueños atormentados, pero Javier ha tratado de restarle importancia. Sin embargo, esa noche, la atmósfera se siente diferente, densa, cargada de miedo. A medida que se acerca a su casa, nota que los rostros de sus vecinos son sombríos. La gente mira desde las ventanas, como si esperara algo aterrador, y los ecos de las risas han sido reemplazados por susurros. Al llegar, su esposa, Lorena, se encuentra en la sala, con la mirada perdida en la ventana. ¿Aún no estás en la cama?, le pregunta, aunque su voz no refleja preocupación, sino una inquietante calma. De repente, un grito desgarrador rompe el silencio. Es Valeria. Javier corre hacia la habitación, el corazón martillando en su pecho. Valeria. Su hija está sentada en su cama, los ojos grandes, vidriosos, mirando hacia la esquina oscura del cuarto. Mami, hay alguien ahí, susurra, y el terror se abalanza sobre Javier como una ola fría. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier siente el sudor frío en su espalda mientras se agacha a la altura de Valeria. No hay nadie, mi amor. Solo son sombras, dice con una voz temblorosa, pero ella sigue apuntando a la oscuridad, su mirada rebosante de temor. Las palabras de sus vecinos resuenan en su mente: la burbuja consume a aquellos con ambición. Desaparecen, se convierten en sombras. Sin poder soportar más, Javier corre al sótano. Apenas un rayo de luz entra por una rendija, y se siente como si los muros se cerraran a su alrededor. Allí, entre la oscuridad, encuentra un viejo altar cubierto de polvo. Su piel se eriza al descubrir símbolos que juraría haber visto en las noticias. No puede ser, piensa, y un escalofrío recorre su cuerpo. En ese momento, un susurro, apenas audible, se convierte en un grito desgarrador que resuena en su mente: ¡ayúdame! Javier siente que ha despertado algo en las sombras, algo que captura su aliento y le deja un frío helado en el corazón. La decisión pesa sobre sus hombros. ¿Debería enfrentarse a esta oscuridad o permitir que su familia se adentre más en la locura? Pero antes de que pueda actuar, un grito surge desde la habitación de Valeria. Javier se detiene, el miedo lo paraliza. ¿Qué he despertado?, se pregunta, y sabe que esta noche no será igual a ninguna otra. Javier se queda helado, la respiración entrecortada por el terror. Cora su mente con pensamientos oscuros, pero no puede permitir que la desesperación lo consuma. Sin pensarlo dos veces, sube las escaleras de dos en dos, el eco de sus pasos retumbando en el silencio del pasillo. El grito de Valeria, desgarrador y lleno de angustia, sigue resonando en su cabeza. Al llegar a la habitación, su hija está de pie al borde de la cama, mirando fijamente hacia el rincón oscuro, sus ojos desorbitados por el miedo. «Papá, está ahí», grita, con un temblor en la voz que hace que el corazón de Javier se detenga. Se acerca con lentitud, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién, mi amor? ¿Qué ves?», pregunta, tratando de que su voz suene firme, pero no puede ocultar la quiebra de su tono. «Esa sombra no para de reír. Dijo que vendría a buscarme», tartamudea Valeria, y en ese momento, un frío glacial inunda la habitación. Javier siente que la atmósfera misma se vuelve pesada, como si algo se deslizará entre los objetos, hambriento, escondido en la oscuridad. Sin saber qué hacer, decide encender la lámpara. La luz titila, y durante un breve momento, la oscuridad se disipa.
pero lo que revela el rayo de luz es aún más aterrador. En la esquina, la sombra parece moverse, como si se retorciera de alegría. Una risa escalofriante, baja y gutural, llena el espacio. Javier siente que se le acelera el pulso. «Vete de aquí». Ruge, y su voz resuena con una valentía que no siente. Sin embargo, la sombra parece burlarse de él, acercándose un poco más a Valeria. Javier se interpone entre ambos, dispuesto a proteger a su hija a toda costa. «No tienes nada que hacer aquí», grita, sintiendo que el miedo se convierte en rabia. Sudor frío empapa su frente. La sombra se detiene, como si evaluara a su oponente. Durante un instante, todo parece en calma, pero el escalofrío permanece. Valeria, con lágrimas en los ojos, grita nuevamente, señalando con un dedo tembloroso. «Detrás de ti, papá». Javier se da la vuelta lentamente y se enfrenta a la puerta. En la entrada, se asoma la figura de Lorena, su esposa. Pero algo en su mirada parece vaciarla de humanidad. Sus ojos, antes cálidos y amorosos, ahora son dos pozos oscuros, vacíos. «Javier, ¿por qué no traes a la niña?», dice con una voz que retumba suavemente, casi como un eco lejano. El pánico lo inunda. «Lorena, ¿eres tú?», pregunta, pero su voz tiembla. La sombra parece alimentarse de su confusión, aumentando su tamaño, como si estuviera celebrando la desdicha de Javier. «Valeria», grita, sintiendo que el terror lo consume. ¿Era Lorena la que estaba ahí? ¿O simplemente una más de las sombras devorando realidades? La atmósfera se carga de una tensión inesperada. Javier se da cuenta de que no puede confiar en lo que ve. De repente, un estruendo retumba en la casa, y cada objeto parece temblar bajo el peso de lo que acecha. Las luces parpadean, y en un instante, todo se oscurece. Solo queda la risa siniestra que resuena en sus oídos. Javier toma la mano de Valeria con fuerza, mientras una imagen aterradora atraviesa su mente. Si fallan, no solo podrían perderse en las sombras, sino que podrían volverse parte de la burbuja maldita que ha consumido a otros en el barrio. Pero, ¿qué pasará cuando la oscuridad se los lleve? ¿Podrán escapar juntos o caerán en la trampa que acecha en la penumbra? El silencio es ahora ensordecedor, y sabe que deben actuar, antes de que sea demasiado tarde. Javier cerró los ojos por un instante, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La risa de la sombra resonaba en su mente, burlándose, como si estuviera desarrollando un plan macabro. «No podemos quedarnos aquí», susurró, apretando la mano de Valeria con más fuerza. «¿Y si hay más de ellos?», preguntó Valeria, mirando por encima del hombro. Su voz era un hilo de temor y todo el valor que le quedaba se desvanecía con cada segundo que pasaba. «Debemos salir de la casa». «Hay que buscar ayuda», respondió Javier, intentando sonar más convencido de lo que realmente se sentía. La figura del umbral seguía allí, como si Lorena no pudiera cruzar el umbral, pero eso no lo hacía menos inquietante. La sombra parecía saberlo, disfrutando la angustia de su presa, mientras se retorcía en su rincón. «Papá, mira». Valeria gritó, señalando al rincón oscuro donde la sombra había estado. Javier dio un paso hacia atrás, sintiendo la adrenalina recorrerlo. La figura ahora se había transformado en algo más sólido, sus contornos apenas visibles, como un humo espeso y oscuro que parecía vibrar. «¿Por qué no te llevas a tu madre y te dejas de tonterías?», dijo de nuevo la figura de Lorena, y su voz se deslizó como aceite frío en la piel de Javier. «Ellos se nutren del miedo. Regresa a la cama y no digas nada». Era un tono imposible de ignorar, un eco de lo que alguna vez fue su esposa. «No te acerques a ella, basta», gritó Javier, sintiendo que el terror lo consumía. La sombra retrocedió, pero los ojos vacíos de Lorena lo hipnotizaban. No estaba seguro de si era su esposa o el reflejo de su peor pesadilla. «Cierra los ojos, Valeria», ordenó. Su hija, apresada entre el miedo y la obediencia, obedeció, tapándose los ojos con las manos. Javier sintió que el tiempo se detenía. En un arrebato de decisión, corrió hacia el pasillo, arrastrando a Valeria con él. La sombra lo siguió, alargando su presencia como un monstruo en busca de su próxima presa. El aire se volvía denso, pesado, como si la oscuridad misma empujara contra sus cuerpos. Al llegar al final del pasillo, Javier se detuvo. Delante de él, la puerta principal estaba entreabierta, y a través de ella entraba un tenue resplandor.
Era como un salvavidas en medio de la tormenta, pero por otro lado, el eco de la risa se volvía más fuerte, envuelto en susurros que prometían lo peor. ¿Crees que puedes escapar, Javier? Resonó la voz de Lorena, tomando un matiz siniestro. ¿Y el secreto de la burbuja? Aún no lo has descubierto. La burbuja maldita, pensó, recordando las historias que los ancianos del barrio susurraban a medianoche. Historias de desaparecidos, de almas atrapadas. Eso no puede ser cierto, murmuró. Pero la sombra se acercaba, y con cada paso que daba, sentía que la verdad se escondía detrás de esa oscuridad. Sin tiempo que perder, Javier empujó a Valeria hacia la puerta. Tenía que salir, aunque el terror lo invadiera y la duda lo asfixiara. De repente, un terremoto de miedo le paralizó los sentidos. «¡Papá!», gritó Valeria, y su voz cortó la oscuridad. Javier giró la cabeza para ver a su hija apuntando hacia el pasillo. «¡Mira!», exclamó, y en ese momento comprendió que la sombra estaba perdiendo su forma, disolviéndose en el aire, pero no antes de dejar escapar un grito ensordecedor que atravesó la casa. «¡Corramos!», gritó Javier, tomando a Valeria de la mano cuando, inexplicablemente, la puerta principal se cerró de golpe. Ahora estaban atrapados. Afuera, el silencio del mundo parecía devorar cada sonido. Una sombra pasó velozmente detrás de ellos, y la risa se convirtió en un grito, demoníaco y victorioso. Javier no sabía si volver a mirar o adentrarse más en la oscuridad. Al final, lo único que pudo hacer fue preguntarse, ¿qué pasaría si no salían jamás de aquel lugar sombrío? En el fondo de su mente, un pensamiento lo aterrorizó aún más, y si la burbuja maldita no era solo un cuento, sino la realidad que estaban a punto de descubrir. ¿Sobrevivirían a este juego macabro o se convertirían en parte de la oscuridad? La risa continuaba, y el terror apenas comenzaba a desplegar sus alas. El aire se volvió helado, como si la muerte misma hubiera decidido entrar en la casa. Javier y Valeria miraban la puerta, como si su única salvación se hubiera convertido en el mayor de los horrores. La risa de la sombra resonaba en sus oídos, retumbando con un eco interminable. La oscuridad parecía cobrar vida, moviéndose a su alrededor, acercándose lentamente, mientras la luz del exterior se desvanecía como un sueño. «Papá, tengo miedo», susurró Valeria, con lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. Javier sintió que el corazón se le encogía. La imagen de su hija tan vulnerable lo llenó de desesperación. «No podemos quedarnos aquí», repitió, aunque su voz sonaba quebrada. Una sensación helada recorrió su espalda cuando oyeron un susurro proveniente del rincón. «¿A dónde irán, Javier?». No hay escapatoria. La voz de Lorena estaba llena de burla y desprecio. Era como si la sombra estuviera disfrutando de su angustia, alimentándose de su miedo. «Basta», gritó Javier, su voz resonaba con una mezcla de rabia y pánico. Pero la figura permanecía ahí, imponente, proyectando un aura de desolación. La risa se mantenía en un crescendo, junto con el palpitar de su corazón. Decidiendo que no podían esperar, Javier tomó la mano de Valeria y comenzó a retroceder, alejándose de la sombra que, a pesar de su estado extraño, parecía moverse más rápido, acercándose a ellos en un juego macabro del gato y el ratón. El retumbar de sus propios pasos resonaba en la casa. «Debemos encontrar otra salida», dijo entre dientes, sintiendo como cada segundo se convertía en un intento desesperado por salir del pasillo. Al principio familiar, se volvió un laberinto oscuro y tortuoso. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando con su sentido de la orientación. Javier se detuvo un instante. «Tal vez la cocina», murmuró, buscando en su mente un recuerdo claro de la distribución de la casa. Arrastrando a Valeria, corrió hacia la cocina. La puerta estaba abierta de par en par, como un umbral hacia el infierno. El espacio estaba oscuro, y el aire aquí se sentía aún más opresivo. Javier tomó un respiro profundo. El olor a moho y descomposición le revolvió el estómago. «Mira», gritó Valeria, apuntando hacia el fondo de la cocina. Una antigua ventana apenas iluminaba un rincón, donde los objetos parecían moverse en las sombras. «Algo se está moviendo». Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un tirón en la mano. Un torrente de frío recorrió su cuerpo al ver la sombra avanzar, más densa, más amenazante. «Hacia la ventana», gritó. No había tiempo que perder. La burbuja, la maldición,
Todo lo que había escuchado en historias borrosas y oscuros murmullos, ahora se hacía carne en forma de terror palpable. Valeria, con su pequeña estatura, luchaba por seguir el ritmo de su padre. A medida que se acercaban a la ventana, Javier sintió que el aire a su alrededor se tornaba más pesado, como si las paredes mismas cerraran su camino, asfixiándolo. ¿Salta? Por favor, salta, instó, viendo la pequeña distancia que solo parecían separar de la libertad mientras se lanzaban hacia la ventana. Javier sintió que la sombra lo atrapaba por la espalda, un frío indescriptible que lo erizaba hasta los huesos. La risa retumbaba en sus oídos, burlándose de cada intento de escapar. Todo en su mundo se detuvo por un instante, y en ese segundo, se dio cuenta de que el verdadero secreto de la burbuja maldita no era preservar la vida, sino atraer las almas a un lugar del que nunca podrían salir. Se arrojaron hacia la ventana, cuando un grito desgarrador resonó detrás de ellos, y Javier sintió que la oscuridad intentaba arrastrarlo de nuevo. «Valeria, corre», gritó, aunque en su mente sabía que tarde o temprano lo alcanzaría. Justo cuando su mente estaba a punto de desmoronarse, un destello de luz iluminó su camino, reflejando el brillo de un objeto en el suelo. No era una salida, sino un artefacto antiguo, pulsando con energía. Hacía mucho que había sido olvidado, pero en ese momento era su única esperanza. ¿Qué es esto?, pensó, y justo cuando iba a agarrarlo, una sombra se abalanzó sobre él. El último pensamiento que le cruzó por la mente fue si sería suficiente para salvar a su hija. Las risas se desvanecieron, y un silencio sepulcral invadió la habitación. ¿Había llegado ya su hora? Sin embargo, en el fondo del terror más profundo, Javier entendió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Podría romper la burbuja al instante, o se convertirían en prisioneros en su propia historia. La oscuridad se intensificó. La luz del artefacto comenzó a pulsar con mayor intensidad, proyectando sombras danzantes por toda la cocina. Javier, sintiendo cómo la sombra seguía su ritmo siniestro, se lanzó hacia el objeto. La textura era fría y resbaladiza, como si las raíces de la maldad estuvieran incrustadas en él, pero algo en su interior le decía que debía atraparlo. Justo cuando sus dedos rozaron la superficie, un grito desgarrador atravesó el aire. «Papá». La voz de Valeria era un eco de desesperación que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. El terror en su voz lo enardeció, y sin pensarlo dos veces, apretó el objeto con fuerza. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, como si viviera una descarga eléctrica. La risa de la sombra se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral envolvió la cocina, pero no por mucho tiempo. La sombra se agitó y comenzó a distorsionarse, como si una tormenta de humo negro estuviera a punto de estallar. Javier sintió que su pecho palpitaba, y de repente, el artefacto brilló con una luz cegadora que lo envolvió premunido de agonía y esperanza. La sombra, ahora gritando en un lenguaje gutural, se separaba de él como si el artefacto la repeliera. «No puedes hacer esto», se oyó la voz de Lorena, resonando a través de las paredes como un lamento ancestral. «Eres mío, Javier». «Todo lo que amas es mío». Las palabras caían como un manto pesado, y Javier supo que debía elegir entre sostener el artefacto que le brindaba una chispa de esperanza y lo que significaba para Lorena. «Valeria», gritó, buscando a su hija a través de la neblina que lo rodeaba. La cocina giraba a su alrededor, distorsionándose como un espejo roto mientras luchaba por mantenerse en pie. Sabía que el tiempo se estaba agotando, el artefacto pulsaba con más fuerza, pero la sombra también lo hacía. En un frenesí que lo llenaba de pánico. En un instante de lucidez, recordó las historias sobre el artefacto. Era un talismán ancestral, una de las llaves para romper el ciclo de las almas atrapadas. Pero ¿cómo usarlo? Tenía que concentrar su voluntad, su amor por Valeria, su deseo de protegerla. «Vamos, papá». Oyó una voz pequeña clamar entre el caos. «Cierra los ojos, Valeria. Confía en mí». No sabía si ella lo escucharía, pero Javier cerró los ojos también, buscando la sensación de su hija a su lado, el orgullo y la dulzura de su risa. Sintió cómo se llenaba de luz, de sí mismo, de su esencia más pura. Cuando lo sabría, la cocina había cambiado. La sombra se había transformado en una niebla oscura y pastosa, luchando por envolverse en él, mientras el artefacto seguía brillando. «¿Es esto lo que querías, Lorena?», preguntó. «¿Tu maldad puede con esto?». La niebla vibró, y de repente, palabras comenzaron a salir de su boca. No eran sus propias palabras, sino un eco de los siglos. «Libérame. Libérate».
Los gritos del pasado parecían fusionarse en un único desesperado alarido. «¡No!». Javier gritó. La luz del artefacto se volvió tan deslumbrante que sus ojos comenzaron a arder. La niebla pareció retorcerse, su forma cambió y él sintió que el poder del talismán lo abrazaba mientras la oscuridad se desintegraba en su luz, pero justo en el momento en que la sombra parecía disolverse por completo, un hecho oscuro surgió. «Aún hay un precio que pagar», resonó la voz de Lorena, esta vez más clara y aterradora, como un susurro que se escondía dentro de su propio ser. La cocina tembló, y Javier sintió un tirón violento en su pecho. «Valeria». Su voz, ahora más que nunca, era un grito de angustia. La niebla comenzaba a engullirlo todo afuera, la madrugada fría comenzaba a caer, pero dentro de la cocina, la batalla entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. ¿Podría Javier resistir el llamado de la sombra? ¿Y qué significaría ese precio que ahora tenía que enfrentar? Una última risa heladora llenó el aire. La oscuridad latía. La luz del objeto le prometía esperanza, pero Javier debía decidir, la salvación de su hija, o la suya propia. La ventana a la libertad se cerraba rápidamente mientras los ecos del horror resonaban en el rincón más oscuro de su alma. La oscuridad se intensificó. El tirón en su pecho se volvió insoportable, como si 1000 agujas intentaran perforar su piel desde el interior. Javier luchó por concentrarse, enfrentando la niebla que lo devoraba, recordando el calor de Valeria, su risa, la luz que iluminaba su vida. Pero la sombra, con su risa profunda y burlona, parecía alimentarse de su confusión. «Todo esto es tu culpa, Javier», murmuró la voz de Lorena, deslizando su frío aliento por su oído. «Te ofrecí un hogar, una familia, y tú lo despreciaste. ¿Qué te hace pensar que esto cambiará?». La niebla se agitó alrededor de él, jugando con sus recuerdos, sus miedos, como si tratara de desgarrar su alma. «Cállate», gritó, aferrándose con más fuerza al artefacto. La luz del objeto ahora atravesaba su cuerpo, llenándolo de un ardor conocido y reconfortante, pero la sombra seguía ahí, sus tentáculos oscuros acariciando su mente con seductoras promesas. «Puedo ofrecerte lo que tanto anhelas, solo tienes que dejar ir a Valeria». El rostro de Valeria apareció en su mente, su dulce sonrisa se desvanecía bajo el peso de la sombra. «No», gritó, la rabia y el miedo-dolor sobría en su pecho. «No puedo perderla. No permitiré que te la lleves». La luz del artefacto comenzó a centellear con más fuerza, como si respondiera a su desesperación. De pronto, en un giro caótico, la niebla se disipó brevemente, revelando un pequeño rincón de la cocina donde Valeria, pálida y visiblemente asustada, se encontraba atrapada en un círculo de oscuridad. Javier sintió un impulso poderoso. Ella era el motivo por el que había venido hasta aquí, por lo que había luchado. «Valeria», aulló, pero su voz apenas era un susurro en medio de la tormenta. La sombra se arremolinó furiosamente a su alrededor, gritando en un sonido que parecía fusionar todos los lamentos del pasado. «Tu hija yace dentro de mi dominio. Si quieres salvarla, tendrás que darme el artefacto», ofreció la sombra con voz engañosa y suave. Javier sintió su cuerpo temblar, el dilema lo devastaba. ¿Entregaría su única salida de este horror para salvar a Valeria? La luz del artefacto palpitaba, empujándolo a actuar, pero el precio sonaba desesperante. La sombra se acercaba, oliendo su indecisión. «Eco de los milenios, aléjate, Lorena. Eres lo que no puedo permitir que vuelva a gobernar mi vida», murmuró con miedo y decisión. Javier cerró los ojos, cuya luz interior desbordaba de amor hacia Valeria, y se concentró en cada parte de él que anhelaba salvarla. Las sombras en la cocina comenzaron a temblar, como si el artefacto estuviera respondiendo a su deseo. La niebla, entumecida por su dolor, se alzó en una última tentativa de arrastrarlo. «No hay vuelta atrás», bramó la voz de Lorena, más voraz y rencorosa. En un acto desesperado, Javier levantó el artefacto por encima de su cabeza con una determinación feroz. «Liberaré a mi hija de ti». A medida que las palabras salían, la luz estalló en una brillante explosión que iluminaba cada rincón de la noche oscura. Un grito agudo resonó mientras la sombra se desvanecía, buscando huida ante la fuerza brillante del talismán. A poco, la niebla comenzó a disiparse, revelando anteriormente ocultos rostros de almas atormentadas, intercediendo en su camino. Pero no pudo detenerse. Tenía que llegar a Valeria. Al finalizar la pelea con la oscuridad, Javier se lanzó a la niebla que quedaba, cuando una risa siniestra se escuchó desde lo más profundo de su ser. «No ha terminado, Javier».
El precio que debes pagar es aún mayor. De repente, todo se volvió negro y la luz del artefacto se apagó. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, se encontraba solo en una habitación oscura y fría. Sin rastro de Valeria. ¿Dónde está ella?, pensó con desesperación. La risa resonaba en la habitación, burlándose de su impotencia. La sombra se acercó otra vez, esta vez más fija, más concreta. Tu hija podría no ser lo único que perderás. Las paredes comenzaron a cerrarse, un eco de risas sombrías girando en su mente. Y un horror aún mayor se comenzaba a apoderar de su ser. ¿Realmente había escapado del horror, o solo había cambiado su forma? La oscuridad reclamaba una nueva victoria. Mientras sus latidos se descontrolaban, una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿sería capaz de cruzar el nuevo umbral de este destino aterrador? La habitación se tornó un abismo de sombras, y Javier, sintiendo el frío calar hasta sus huesos, dejó escapar un grito ahogado. La risa se intensificó, como un eco que retumbaba en su cabeza, mientras las paredes parecían palpitar, avanzando una y otra vez con la intención de devorarlo entero. Tenía que actuar, pero sus piernas estaban como bloques de hielo. Valeria susurró, sintiéndose como un niño perdido en la oscuridad. No podía dejar que esa risa burlona se interpusiera entre él y su hija. Con cada latido, la desesperación aumentaba, latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Hacia un lado, una tenue llama parpadeó. Era la única luz en esa negrura abrumadora. Javier dio un paso, otro más, y luego, con un impulso, corrió en dirección a la llama. El sudor le empapaba la frente mientras el aire se tornaba más denso, como si algo lo estuviera oprimiendo. Justo cuando se acercó al fuego, una figura se deslizó ante él. Era Lorena, su rostro pálido como la muerte, sus ojos vacíos reflejando el mismo horror que había visto en Valeria. ¿Te creíste libre? Empieza a contar tus pérdidas, Javier. No hay salvación para los que se atreven a retar lo inevitable. Se burló con cada palabra, la figura se hacía más real, más amenazante. Javier sintió un nudo formar en su estómago. La angustia en sus entrañas estalló en pánico. No puedes tenerla. No te dejaré. Sin embargo, la sombra de Lorena se extendió, como un manto oscuro que cubría todo a su alrededor. Javier, en su desesperación, encontró su voz. No me asustas, gritó, reclamando el poder que había sentido con el artefacto. ¿Acaso crees que ese juguete podrá salvarte? Tu tiempo se acaba. La risa, una cacofonía del terror, resonó en sus oídos, y la habitación pareció vibrar a su alrededor. Los recuerdos comenzaron a deslizarse de nuevo por su mente, recuerdos de Valeria riendo, corriendo por el parque, la luz de su sonrisa apaciguando su alma. Entonces, una chispa de claridad iluminó su mente adormecida. ¿Quizás aquello que había dicho la sombra tenía sentido? ¿Había perdido a Valeria ya, o aún existía una alternativa? Siempre tomas lo que más amas, pero no puedes tocar el amor que siento por ella, dijo Javier con firmeza, su voz desafiando a la sombra. No voy a dejar que me manipules. Lorena se rió de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Amor? No es más que una palabra vacía. El amor no puede salvar a los muertos, no puede cambiar el destino. Mientras esas palabras lo golpeaban, la neblina que llenaba la sala comenzó a disiparse un poco. Se estaba despertando algo dentro de Javier, una fuerza que no solo venía del artefacto, sino de su determinación. Sin pensar, se aferró a la llama cercana, canalizando su energía en ella. La sombra de Lorena retrocedió, pero no más de un paso. No podrás escapar de lo que ya está decidido. El sacrificio es inevitable. Quizás el sacrificio sea lo que temes, y no lo que busco, respondió Javier, su corazón bombeando furiosamente mientras su mente se llenaba de imágenes de Valeria. La llama creció, iluminando la habitación. Con cada parpadeo, parecía más y más viva. Pero la sombra no se rendiría fácilmente, y Javier comprendió que esta batalla apenas comenzaba. Gritó, una súplica y un desafío: «Sal de aquí, demonio». No vas a destruirme. De pronto, el suelo bajo sus pies se rompió y en un estallido de luz y sombra, todo se oscureció de nuevo. A su alrededor, la risa resopló como una tormenta, sus ecos resonando a través de la nada. La oscuridad envolvió a Javier, rompiendo su valentía. Recuerda, Javier, la voz ahora resonaba con tono ominoso, el sacrificio no es solo la muerte a veces, es dejar ir lo que más amas. Y entonces, como si un velo se levantara, otra visión se presentó ante él. La imagen de Valeria,
pero no como la recordaba. Su rostro era un espejo de desesperación, un reflejo del cautiverio que la sombra había tejido a su alrededor. «Papá», gritó ella, pero su voz se perdía en un eco lejano, como si el abismo se interpusiera entre ellos. La habitación giró y el terror apretó su pecho. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué estaba dispuesto a entregar para salvarla? La luz se extinguió y una última risita retumbó en su mente. «Pronto lo descubrirás». La pregunta resonó en su mente mientras todo se hacía negro. ¿Qué haría para salvar a Valeria? Y mientras la oscuridad acechaba, uno nuevo horror surgía: ¿sería suficiente su amor, o el precio de la salvación sería demasiado alto? Javier sintió como si el aire conformara un puño alrededor de su garganta, impidiéndole respirar. La risa de Lorena se había convertido en un eco que golpeaba sus tímpanos, retumbando con cada latido de su corazón. Pero en medio de la oscuridad, una voz familiar comenzó a brotar con un murmullo casi inaudible. «Papá». La imagen de Valeria resurgía, no solo en su mente, sino ante sus ojos. Un destello de luz partió la opacidad como si un jacinto de esperanza brotara del suelo gris. Su hija estaba atrapada, y su rostro mostraba una angustia desesperante. «Ayúdame», la suplicante llevó a Javier a la orilla del abismo emocional. Con cada segundo que pasaba, la maldad de Lorena se intensificaba haciendo que el aire se volviera más frío, más pesado. Javier tambaleó pero se aferró al agujero de luz que emergía lentamente de la penumbra. «No puedes dejar que me atrape». «No puedo permitirlo», gritó hacia el oscuro vacío. De pronto, los recuerdos inundaron su mente con la claridad de una noche estrellada. Cada risa, cada abrazo, cada palabra entre ellos eran grilletes que lo unían a su hija. Ahí estaba, ofreciendo su fuerza. «Valeria, estoy aquí. Te encontraré. No lo permitiré». La figura de Lorena convulsionó en un giro de rabia, haciendo que el aire se comprimiera aún más, como si intentara aplastarlo. «Tu amor es tu debilidad, Javier. Es lo que te hará caer». Las sombras parecían cobrar vida, danzando frenéticamente a su alrededor, buscando cómo devorarlo, mientras la tensión crecía como un hilo estirado a punto de romperse. Javier, impulsado por un anhelo desgarrador, dio un paso hacia la luz. «Eres solo un eco. No me asustarás más». La llama que había encendido parecía responder a su desafío, iluminando la habitación con una luz cada vez más poderosa. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin antes arrastrar consigo fragmentos de su historia. Memorias distorsionadas de lo que había sido una vida normal, pero ahora se transformaban en visiones aterradoras. El rostro de Valeria, herido y triste, aparecía entre la oscuridad, mientras en el fondo se escuchaba el murmullo de sus risas, ahora distorsionadas en llanto. «No. Cierra la boca. No puedo verte así», gritó. Todo dentro de él quería que esas visiones se apaciguaran, y que la luz prevaleciera. Sin embargo, el eco burlón de Lorena se escabulló en su mente. «Nunca podrás mantenerla a salvo. Cada intento te costará algo, Javier. ¿Estás listo para perderlo todo?». Se detuvo en seco, comprendiendo el peso de sus palabras. Le estaban poniendo ante el inminente dilema de la salvación, cuestionando su voluntad. «No. No me lo estoy preguntando. Hacer un sacrificio por ella sería un honor», respondió con firmeza, cerciorándose de que su voz no temblara. Las sombras se encogieron, y por un instante, todo quedó en silencio. Pero Jorge sabía que esa calma era engañosa. El aire se volvió espeso, como si la habitación misma costara trabajo mantener su forma. Cuando los ecos regresaron, esta vez venían con más fuerza, envueltos en una risa gutural que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Un coro de voces que se combinaban en una sinfonía de locura. «Tu amor será tu perdición. El tiempo se agota, Javier. ¿Escape o entrega? Elige», resonaba la advertencia, moldeando la incertidumbre en un futuro escalofriante, y en aquel instante, algo cambió. Una sombra salpicó la luz, emanando de Lorena, formando una figura aún más oscura detrás de ella. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa nueva oscuridad era más que una extensión de la sombra, era una esencia que parecía estar viva. «¿Qué es eso?», murmuró, atormentado. «El verdadero rostro de lo que buscas. Un abismo que no solo representará tu dolor, sino que podría liberar a Valeria de sus cadenas o consumirla para siempre».
Y con esa declaración, la forma comenzó a tomar forma en el aire ante él, una batalla de luz y sombra que reflejaba su lucha interna. ¿Podré enfrentarlo realmente? Valeria está en riesgo aún más, pensó mientras la oscuridad aumentaba a él. Precio del amor, el verdadero sacrificio, estaba más cerca de lo que creía. ¿Y si, al final, él mismo terminara siendo el sacrificio? La risa se desvaneció, dejando un eco inquietante y una sola pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde llegaría Javier por amor? Las sombras se antipatizaban a su alrededor, girando con un ritmo frenético que lo empujaba al abismo de su propia locura. Javier sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire fuera una sustancia densa, llena de resentimientos y miedos no dichos. Cada respiración le costaba más, y el eco lejano de Valeria se volvía un grito ahogado que le taladraba los oídos. Valeria, gritó, pero su voz se perdió en el crujido de las sombras. De repente, la figura oscura detrás de Lorena tomó forma. Un rostro desfigurado y enigmático se dibujó en la oscuridad, ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Javier sintió que el terror se arrastraba por su piel. Esa forma, tan maldita y retorcida, parecía alimentarse de su miedo. Era un monstruo que no solo se alimentaba de su sufrimiento, sino que también parecía tener el poder de hacerle sentir cada momento de desesperación que había experimentado. Tu entrega solo alimentará su hambre, Javier, dijo Lorena, su voz un susurro en el viento que rasguñaba la razón. Lo que ves es solo el principio. Cada paso que tomes hacia la luz te arrastrará a él. No puedes salvarla. El sacrificio que buscas no es tuyo. Para ofrecerlo el suelo bajo sus pies tembló, y una grieta se abrió entre él y la oscuridad, vibrando con un eco que resonaba como un ladrido monstruoso. Cállate, gritó Javier. No me harás dudar. Esa determinación lo empujaba hacia adelante, pero la luz que había encendido se desvanecía en la vorágine de sombras. Dame tu dolor y yo te daré la salvación, suplicó la figura, su voz un canto melodioso que buscaba romper la resistencia de Javier. Todo lo que has perdido puede recuperarse, pero debes liberar tu alma y aceptar lo que realmente eres. La tentación era abrumadora, el deseo de tomar atajos llenaba su mente como un veneno dulzón. Sin embargo, recordando el rostro de su hija, se aferra a su memoria como un salvavidas en el océano tormentoso. No voy a comerciar con mi dolor. Haré lo que sea necesario, pero no te daré mi alma. Javier sintió una sacudida de fuerza, como si una chispa hubiera renacido en su interior. Con cada palabra, invocaba la luz a su alrededor. Las sombras empezaron a retorcerse, incapaces de soportar la convicción que brotaba de él. Pero el verdadero monstruo aún no había mostrado todo su horror. La oscuridad detrás de Lorena comenzó a expandirse, tentáculos informes se alargaban hacia él, como si el abismo mismo quisiera consumirlo. Mírame, Javier. Mira lo que harás si sigues resistiendo, rió Lorena, sus ojos reluciendo con un deleite maligno. Javier siguió su voz hacia la forma oscura y vio más que solo un rostro, vio su vida, sus fracasos, sus desamores. Cada error se manifestaba en el entorno como un fantasma que intentaba atraparlo. No puedo permitir que esto me consuma, gritó él, sintiendo que los límites de su ser se estiraban, a punto de rasgarse bajo el peso de una verdad horrible. Algo dentro de él estalló. Era un ardor, una luz que desbordaba su ser, y en ese instante, la figura oscura se hizo más densa, tomando una forma completamente nueva. Y aún así, lo hará, resonó una voz que pareció canalizar las quejas de los que lo habían precedido. Su eco retumbaba en su cerebro, cada susurro un recordatorio del sufrimiento que había causado otros, de las decisiones que lo habían llevado a este punto. Javier, elige. La voz de Valeria atravesó la neblina. No olvides quién eres. No olvides por qué luchas. El monstruo se abalanzó, un torrente de tinieblas devorando todo a su paso. ¿Listo para enfrentarlo? ¿Estás preparado para liberar tu dolor, o vas a quedarte a ver cómo ella se extingue? Las sombras empezaban a cerrarse, como grilletes que lo arrastrarían a su final. La desesperación lo invadió. ¿Qué debo hacer?, pensó, mientras el tiempo parecía detenerse. La lucha interna entre la luz y la oscuridad se volvía más intensa. Sin embargo, un giro radical lo tomó por sorpresa. Él tenía la opción de desafiarlo. Con una decisión aún inestable, Javier se plantó. Firme. No me arrastrarás a esa oscuridad. Te enfrentaré aunque me cueste todo. Las risas demoníacas se intensificaron y una risa aún más retorcida siguió. Entonces que así sea.
El juego apenas comienza, la risa resonó y se apagó en un eco ominoso, dejando al aire cargado de un nuevo desafío, como un respiro en la piel de la noche. Era así, mientras un mar de sombras se lanzaba hacia él, Javier se sintió listo para la próxima fase de esta lucha interminable. ¿Lograría conseguir la luz antes de que su hija se perdiera para siempre? En su corazón, el rugido de la última batalla ya iniciaba, y el tiempo se convertía en su enemigo más feroz. Javier sintió como el frío se aferraba a su cuerpo, pero su determinación brillaba aún más fuerte. Valeria, su pequeña, estaba atrapada en la oscuridad y él no podía permitir que la sombra la devorara. A medida que la risa demoníaca resonaba en las paredes, comprendió que cada segundo era una lucha entre su amor por ella y la maldad que rodeaba su existencia. «No te dejaré caer», gritó, la voz llena de bravura y desesperación. Sin pensarlo más, avanzó hacia la sombra, cada paso firme, cada movimiento un acto de rebelión. Las sombras a su alrededor se retorcían, y el aire vibraba con una tensión palpable. Podía ver la forma de Valeria, frágil y distante, atrapada dentro de un torbellino de oscuridad. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de terror. «Papá, ayúdame», clamó, y su voz llegó a ser un faro en medio de la tormenta. Cada grito de su hija era un recordatorio de lo que estaba en juego. «Voy a liberarte, Valeria». «Nunca, nunca me rendiré», respondió, la rabia brotando como fuego en su pecho. Con cada paso decidido, sintió que el artefacto ancestral que había encontrado en la cocina comenzaba a vibrar en su mano, como si reconociera su valor y determinación. La sombra se volvía más agresiva, sus tentáculos oscuros iban y venían, intentando atraparlo. «El sacrificio es inevitable, Javier», susurraba la voz de Lorena, envolvente e insidiosa. Pero él no tenía miedo. Sabía que el verdadero sacrificio era lo que estaba dispuesto a dar por su hija, y eso era poderoso. «Basta», vociferó, levantando el objeto que había desenterrado. Un destello de luz emergió de él, formando una barrera entre él y la sombra. «No soy lo que tú deseas. Soy el padre de Valeria, y no dejaré que tú la toques». La sombra se retorcía de dolor, aunque la voz de Lorena seguía resonando, intentando sembrar la duda en su corazón. «Siempre has sido débil, Javier. Te falta la fuerza necesaria. Tu amor no puede salvarla». La risa burlona sonaba más aterradora, pero él la ignoró. Su confianza en el amor que le unía a Valeria era más poderosa que cualquier oscuridad. «Tu carne puede ser temible, pero el amor es un fuego que jamás podrás apagar. Y hoy, esa llama iluminará nuestro camino», gritó, y con esas palabras, focalizó su energía en el artefacto, dejando que la luz estallara a su alrededor. De repente, la sala comenzó a girar y la sombra se alzó, desvaneciéndose lentamente por la luz. Pudo ver cómo Valeria, su vidente luz, se despejaba poco a poco de la neblina. Javier sintió que el aire se volvía más liviano, como si el mismo amor que sentía por ella estuviera rompiendo el hechizo oscuro que la mantenía cautiva. «Papá, ven. Sálvame». El grito de Valeria hizo que su corazón se llenara de energía y determinación. Sin dudarlo más, se lanzó hacia la oscuridad, brillando con la luz del objeto en sus manos. Con un empuje final, atravesó la última capa de oscuridad, certero y decidido. «Te tengo», gritó, alcanzando a Valeria y abrazándola con fuerza. La sombra se convulsionó a su alrededor, girando y gritando con furia, pero Javier no miró hacia atrás. A medida que la luz envolvía a los dos, corrieron juntos hacia el umbral de la casa. La risa se transformó en gritos, mientras la sombra comenzaba a desvanecerse, incapaz de soportar la pureza del amor entre padre e hija. Javier apretó la mano de Valeria, sintiendo su calidez, su existencia, la conexión que jamás podría ser imponente. «Estamos cerca, ya casi salimos», vociferó, mientras crucen la puerta. El viento suave y fresco les saludó, como si el universo mismo celebrara su victoria. Finalmente, el tormento se disipó al cerrar la puerta tras ellos. La risa se convirtió en un eco lejano y el silencio ahora era aliviante. En el exterior, la luna brillaba en lo alto, iluminando el camino hacia un nuevo amanecer. Javier, aún abrazando a Valeria, sintió que una pesadez se levantaba de su pecho. La burbuja maldita se desvaneció en el aire, dejando atrás solo un recuerdo sombrío. En ese instante, todo lo que habían pasado se llenó de significado. Ambos gemelos de esperanza, un nuevo comienzo nacía. Javier ya no era el hombre que tenía miedo.
Ahora, era el padre decidido a enfrentar cualquier sombra que intentara separarlo de su hija. Y si la oscuridad regresaba, sabía que juntos podrían enfrentar cualquier reto, unidos por el amor que nunca podría ser destruido. Esta historia, que había empezado en terror y desespero, terminó en esperanza y luz. Y mientras miraban juntos hacia el horizonte, entendieron que la verdadera fortaleza reside en enfrentar el miedo, en amar incondicionalmente, y que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. No olvides que esto no es el final para nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, hazlo ahora.